Una de las cosas, fiscal, que creo que usted estuvo muy atenta también y su equipo de comunicaciones a la entrevista que nos dio hace unas horas acá en 6 AMW el señor Wilmar Mejía. En algún momento Julio le dice al señor Mejía cómo es el asunto de los medios electrónicos que se incautaron y que tenía el señor Calarcá y que ustedes han hecho pues un análisis de lo que encontraron allí. Y él ha insistido, no solamente ayer, sino en otros escenarios, en que ahí realmente no está nada probado y que lo que supuestamente o lo que se incautó pues no demostraba que el señor tenía actividades ilícitas que había seguido cometiendo y que incluso había podido tocar a personas que todavía hoy trabajan en la fuerza pública. ¿Esos medios electrónicos, fiscal, tienen que ver con esa imputación que ahora ustedes van a hacer contra el señor Calarcá? Lo que se encontró ahí fue tan grave que no solamente se tiene que levantar esa suspensión de la orden de captura, sino que se le puede imputar por distintos delitos, y eso tiene como base, entre otras cosas, eso que ustedes incautaron. Sí, correcto. Yo no quiero referirme en detalle al tema de la posible infiltración del señor Mendoza, alias Calarcá, a la Fuerza Pública o a la DNI, porque es una investigación que cursa en fase preliminar. Uh-huh. Se está desarrollando en este momento. Parte de la evidencia con la que cuenta esa investigación son esos medios electrónicos. Lo que tiene que ver con la imputación que nosotros vamos a hacer, nosotros de lo que hemos encontrado, que no es poco, encontramos que hay unos delitos muy graves, porque son crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. A eso se va a referir la imputación. Uh-huh. Básicamente son 5, si la memoria no me falla. Uno es la participación directa de esta persona directa como quien dio la orden del homicidio de una lideresa social del Cauca. El otro es lo que tiene que ver con la colocación, que esta me parece gravísimo, la colocación de unas minas antipersona al paso de un convoy militar en una vereda de Antioquia, que dejó a 7 militares muertos, y que ese es un método de guerra prohibido, y está documentado como el lugar donde se pusieron la orden. Otro de los temas que hemos encontrado tiene que ver con la continuación de las actividades terroristas en el Meta. Miren ustedes, si bien esta es una investigación que la Fiscalía abrió en el año 2023, nosotros hemos podido documentar que después del 15 de enero de 2024, que es la fecha en que a alias Calarcá se le designa vocero representante, por órdenes directas de él, se siguieron colocando artefactos explosivos en distintos establecimientos de comercio, en distintos lugares y municipios y ciudades del departamento del Meta. Es decir, esa ofensiva terrorista continuó bajo mando de este líder allá en esa región, que hace parte, pues, en teoría, de los sitios que harían parte de los acuerdos de paz. En esta paz, que además es una paz regionalizada, ¿no? El gobierno ha insistido en que esta es una paz de los territorios, entonces que hace varias mesas en varios lugares del país porque lleva la paz a los territorios. Y pues nos parece que eso es totalmente, además de que el terrorismo también es un delito gravísimo. Entonces esas conductas que yo recuerde son las que hemos dejado ahí como metidas en la imputación. Lo de la infiltración no está en la imputación. Incluso lo de la infiltración, quiero decirlo, estos casos los está llevando actualmente una fiscalía para crimen organizado, y lo de la posible infiltración, si ustedes recuerdan, lo asignamos especialmente a un grupo de tareas de la Fiscalía Delegada ante la Corte, por una razón, y es que ahí está mencionado un general de la República. Entonces, por su fuero, lo ubicamos en la... Huertas. Correcto, pues sí. lo ubicamos allá. Pero son dos temas distintos, son dos temas que no se están trabajando conjuntamente en eso. Señora fiscal, pero la realidad es que hoy alias Calarcá está libre y va a ser imputado. ¿Cómo espera usted que él hoy, al oírla decir esto, se presente a la justicia? Pues mire, nosotros teníamos muchas dudas de que los 13 mandos medios del Frente 33 de las disidencias de las FARC se presentaran a la imputación, y creo que los cargos de ellos son mucho más abultados y graves, y ellos se presentaron a la imputación
ustedes lo recuerdan, tenemos la imagen, ellos se presentaron en el monte a la imputación y la escucharon. Yo quiero recordarles que la imputación es un acto de comunicación de qué es lo que la Fiscalía le atribuye como delito a una persona. La imputación no es ni una audiencia donde se controvierta, ni donde tampoco el imputado ejerza su defensa. Él escucha que se le está imputando. Graves, ¿no? Claro, por supuesto que son muy graves, como lo son en el caso del Frente 33. La persona de la oficina del consejero comisionado que nos hacía la observación, porque no lo quiero entender como un reclamo, sino como una observación, mencionaba precisamente eso, que los diálogos generaban otro tipo, para ellos y desde su perspectiva, generaban otro tipo de acercamiento a estas personas que por supuesto han cometido delitos y delitos gravísimos, y no solo estos, sino muchos otros, y antes de que fuesen nombrado vocero representante, y antes de que fuera de las disidencias, porque estas personas pertenecían antes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, son personas que tienen un prontuario delictivos muy grandes, claro. Pero con ellos se realizan los diálogos de paz, precisamente porque ellos son los actores de la guerra. Eso no podría ser de otra manera. Entonces, lo que yo esperaría es que con esta idea que tiene la oficina del consejero comisionado, la persona asista a la imputación. Si no asiste a la imputación, nosotros buscaríamos la contumacia para hacer la imputación. Pero lo que yo quiero significar es que en el entretanto hay una solicitud en el escritorio del señor presidente para que se defina de fondo la permanencia de estas personas en esas mesas de diálogo. Fiscal, perdón, antes de su pregunta, yo la noto a usted muy diplomática y diciendo las cosas de una manera muy prudente, pero yo sospecho que usted tiene cierta incomodidad con el comisionado de paz. No, categóricamente no. Categóricamente no. Yo tengo he insistido en que en estos 2 años yo he tenido una relación muy fluida y muy positiva con el comisionado y con la oficina. Acépteme que hay cosas que no le cuentan a veces, ¿no? Claro, por ejemplo, pues todo no es un jardín de rosas, pero nosotros podemos tener, tal vez como debería suceder en el país, nosotros podemos tener opiniones distintas, pero eso no nos hace enemigos, ni nos hace, ni hace que nuestra relación sea tensa. Nosotros nos escuchamos. Ellos también escuchan a la Fiscalía. Pero en el caso de estas personas que usted hoy nos está informando, los datos que le llegaron fueron incompletos. Correcto, y yo se los dije a ellos. Se los dije tanto el fin de semana cuando hablé con la persona a cargo de la oficina, como ayer. ¿Trataron de inducirle error, fiscal? Yo no quisiera ponerle adjetivos calificativos a la omisión. O sea, la omisión evidentemente existió, y esto se les dijo con esta claridad a ellos, y ellos han mencionado que no fue su intención, inducirnos en error, que ellos entendían que era como notorio que las personas estaban privadas de la libertad, que alguna vez lo habían mencionado en una reunión, pero claro, nosotros sabíamos que había unos diálogos con fiscal, unos privados de la libertad, pero no que eran estos, claro, de la petición. Pero es muy llamativo lo que usted dice, porque estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación, y sí parece un poco difícil de entender que cuando les pasen un documento a ustedes, la Fiscalía no haga una verificación con los nombres frente a las condenas que tengan esas personas. Al aeropuerto un policía le pide la cédula y le averigua los antecedentes, fiscal. Muy bien, buenísima pregunta. Venía preparada porque sabía que esa era la pregunta que me iban a hacer. Claro. O sea, y por supuesto esa puede ser la sensación. ¿Cómo así que ustedes no se dieron cuenta de que eran condenados? A ver. Como yo les explicaba, la suspensión no tiene por objeto dejar libre a nadie. No tiene por objeto permitir un régimen distinto de privación de la libertad. No opera, como se dijo esta mañana acá, para revocar medidas de aseguramiento. No. Cuando una persona tiene una medida de aseguramiento, esa medida de aseguramiento con suspensión de orden de captura, si ya se hizo efectiva, no tiene ningún efecto. ¿Por qué nosotros no verificamos si las personas están condenadas? Porque básicamente es absurdo pedir una suspensión de orden de captura para alguien que ya está en la cárcel y que está sometido a la justicia. Es como, entonces, voy a explicarlo de la manera más serena. ¿Qué es lo que nosotros verificamos? Lo traigo. Que no tengan pedidos de extradición.
por supuesto, porque esa suspensión solo opera para órdenes de captura de carácter nacional. Que esa persona haya sido designada por el presidente de la República, vocero o miembro representante del grupo, mediante una resolución presidencial previa. Tercero, que el presidente haya autorizado la instalación de la mesa de diálogo o que la mesa de diálogo ya esté funcionando, porque esto también funciona a medida que los diálogos se adelantan. Que la solicitud esté delimitada temporal y especialmente. Y hacemos, esto sí, naturalmente, hacemos un barrido, un inventario de las órdenes de captura que tienen esas personas para saber cuáles son las que se suspenden y dónde verificamos eso en nuestros sistemas de información. Yo quiero recordar que nosotros somos los titulares de la acción penal hasta que acusamos a una persona. Después de que acusamos a una persona, nosotros dejamos de ser titulares de la acción penal, nos volvemos en partes dentro de un proceso que maneja un juez penal. Y el registro de condenas lo lleva a la rama judicial.